La mayoría de las aplicaciones empiezan siendo simples. Una sola base de código, un solo deploy, todo funciona. Pero con el tiempo empiezan los problemas. Cambios que rompen otras partes del sistema, despliegues que se vuelven riesgosos y equipos que ya no pueden avanzar al mismo ritmo. Y es justo en ese punto donde muchos desarrolladores descubren algo. El problema no era el código, era la arquitectura. Los microservicios están en todas partes, pero casi nadie se da cuenta de cuándo realmente usarlos. Hoy en día es muy fácil caer en la trampa de querer usar microservicios para todo, incluso cuando no los necesitamos. Y eso puede hacer que nuestro sistema sea mucho más complejo de lo que debería. Antes de dividir la aplicación en 1000 piezas, hay algo que debemos entender. Y es que no todos los problemas en software se resuelven con más código. Algunos se resuelven con mejores decisiones. Y entender cómo estructurar un sistema puede ser la diferencia entre algo que escala y algo que colapsa. Empezamos con las características de los microservicios. La primera que vamos a ver es el registro y autodescubrimiento de servicios. Este nos dice que podemos desplegar o escalar microservicios automáticamente, y esto se registra en un servidor de nombre, que en este caso en el ecosistema de Spring Cloud es Eureka. Ese servidor guardará información relevante para su comunicación y autodescubrimiento, como dirección IP, el puerto, el nombre de dominio. Es decir, toda esta información es muy importante para que los servicios puedan comunicar unos con otros. Además que comparten la misma red que es parte del cluster, que es parte del ecosistema de microservicios. Ciclos cortos. Esta es una característica esencial porque nos ayuda a que los tiempos y los ciclos de desarrollo sean más cortos. API Gateway. API Gateway o puerta de enlace es un componente esencial dentro del desarrollo de microservicios, importantísimo y vital, que también el ecosistema de Spring Cloud nos provee. Este, en todos los casos, es un componente que nos ayuda a enrutar dinámicamente nuestro microservicio, y este es el punto de entrada para todos los demás al ecosistema, y será el encargado de enrutar nuestro servicio, balancear la carga, porque pueden tener muchas instancias, y envolver la llamada de los servicios con alguna funcionalidad común a todos ellos, como la monitorización, el registro de logs, seguridad, etc. Autónomos, propio equipo de desarrollo y propia forma de escalar que no afecte al resto de los servicios. Configuración centralizada. Podríamos tener muchos servicios desplegados y todas las configuraciones de cada uno de ellos pueden estar en este servidor de configuraciones utilizando Spring Cloud Config Server. Imaginemos que tenemos una gran cantidad de servicios y cada uno de ellos utiliza la misma configuración. Sería lo ideal poder tener un servidor de configuraciones donde tengamos seteadas nuestras variables, y una vez que estas se modificaran, simplemente lo tengamos que actualizar en este servidor y no ir en cada instancia, no ir en cada servidor actualizándolo dinámicamente. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Balanceo de cargas. Cuando hay varias instancias de un mismo servicio, es necesario distribuir las cargas de ellas de forma equitativa. Se va a determinar cuál de estas instancias es la más conveniente. Esto es por debajo, de forma automática, con diferentes tipos de balanceo de carga, con algoritmos basados en tiempos de respuesta, aleatorios, o el que viene por defecto, que es el de round robin. Libertad tecnológica. En cada microservicio podemos seleccionar la tecnología que más se nos acomode para esa tarea en particular, ya sea un lenguaje de programación, un framework, etc. Equipos ágiles. Cada servicio tiene su propio equipo que lo desarrolla. Escalado flexible. Eso significa escalar dependiendo de la demanda. Mucha demanda en un servicio determinado automáticamente debería escalarse o tiene que aumentar su disponibilidad en nube en los servidores para que tenga alta disponibilidad. Por lo tanto, se tienen que desplegar instancias, escalar, y cada instancia va a estar en un servidor y un puerto diferente para que mediante el balanceo de carga se seleccione y se busque la mejor instancia disponible. Esta es la esencia de los microservicios, el autoescalado y la alta disponibilidad.
porque ya no es necesario tener una gran infraestructura, un servidor potente, robusto, con mucha memoria o CPU, con mucha capacidad para atender durante todo el año la carga máxima. No es necesario tener una infraestructura potente, aparte de que es muy costoso. Cuando se requiere mayor demanda, simplemente se generan más instancias, se autoescala y también se autogestionan nuevos nodos en el clúster. Tolerancia a fallos. La resiliencia a fallos es muy importante porque estamos trabajando en un ambiente de contexto remoto. Varios microservicios que están publicados, ya sea en el mismo servidor o en diferentes servidores, se comunican de forma remota mediante peticiones HTTP. Y por supuesto que pueden ocurrir errores de latencia, de timeout, problemas de conexiones. Y en la arquitectura de microservicios contamos con herramientas y algoritmos que se encargan de manejar esta tolerancia a fallos. Por ejemplo, si ocurre un timeout, dar un camino alternativo para ejecutar otra instancia u contenedor de ese microservicio en particular, y así evitar errores en cascada, lo que se conoce como circuit breaker. Especializados. Cada servicio tiene una tarea única y específica. Y por último, código reutilizable. Esto significa que cada microservicio debería tener funcionalidades específicas que podemos reutilizar en varias secciones de nuestro proyecto. En este diagrama podremos verla de forma muy superficial, pero encaja perfectamente con lo que queremos explicar entre la diferencia entre un monolito y los microservicios. Nosotros estamos acostumbrados, al menos como iniciantes, cómo se desarrollan los monolitos. Siempre tenemos que separar por los dominios, el user service, tenemos un servicio de autenticación, uno para manejar los usuarios y uno para publicaciones. Imaginemos que estamos publicando algún tipo de red social. Entonces nosotros separamos por lógica, por dominio, y está bien, está perfecto, porque no hay necesidad de mayor complejidad o sobreingeniería. Por lo tanto, cada servicio se comunica con una base de datos. Entonces la base de datos va a tener para users una base de datos para las publicaciones, comentarios y demás. Eso se convierte en tablas mediante nuestro ORM. Sin ningún problema, eso está bien, pero en proyectos grandes, con equipos grandes, con mucho tráfico, esto puede ser un grave problema, porque van a tener problemas de infraestructura, problemas de debug, problemas de escalabilidad, como estamos viendo a un lado. Entonces esto, en los casos de proyectos grandes, no puede funcionar. Del lado derecho podemos ver los microservicios, donde cada user service, cada out service, cada post service, cada servicio que tengamos se separan para que cada uno tenga su base de datos independiente. Y esto es maravilloso porque lo hace mucho más escalable, ya no tenemos problemas de debug, y esto requiere, eso sí, una gran infraestructura, una alta infraestructura, porque tenemos para user service, tenemos para out service con su propia base de datos, para post service, pero esto también surge problemas, que es configuración, problemas timeout, o sea, toda arquitectura que diseñamos va a conllevar sus problemas. Pero nosotros como ingenieros, como programadores, debemos de desarrollar soluciones efectivas mediante el proyecto que estamos realizando. Si en este caso el proyecto requirió de que cada servicio tuviera su base de datos independiente, como se hace comúnmente en microservicios, entonces debemos desarrollar todas las soluciones para problemas que puedan venir en el futuro. Microservicios. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo sí debemos usar microservicios? Cuando tenemos equipos grandes o múltiples equipos. Cuando tenemos más de 5 desarrolladores. Cuando tenemos equipos independientes por el dominio. Cuando hay trabajo en paralelo. Ahí es donde debemos usar y considerar usar los microservicios. Pero ojo, no es el único parámetro para decidirlo. Si tenemos un equipo de out, un equipo de payments, un equipo de orders, un equipo de users, entonces ahí sí que puede ser una buena opción considerar el uso de los microservicios. Escalabilidad independiente. Solo algunos módulos crecen más que otros, y esto hace que podamos escalar sin afectar toda la aplicación. Por ejemplo, el módulo de autenticación puede tener un tráfico bajo, el módulo de orders puede tener un tráfico alto, el módulo de payments puede tener un tráfico medio, pero con microservicios escalamos solo orders, que es el que tiene escalabilidad alta o tráfico alto. Dominios bien definidos. Esto es muy importante y es muy de senior,
Porque, por ejemplo, si tenemos un sistema de e-commerce, tenemos users, tenemos que tener orders, tenemos que tener payments, tenemos que tener products, podemos tener notifications y muchos más, pero los tenemos que tener bien definidos. Cada uno puede ser un microservicio y esto se le conoce comúnmente como Domain Driven Design o DDD. Sistemas distribuidos o integraciones múltiples. Por ejemplo, tenemos APIs externas, tenemos sistemas legacy, tenemos múltiples aplicaciones y los microservicios nos ayudan a aislar estas integraciones y desacoplar las dependencias. Esto es muy importante. Despliegues frecuentes. Si necesitamos un deploy sin downtime, releases independientes o 6 CD por servicio, los microservicios nos van a ayudar mucho. La evolución constante. La alta evolución del sistema. Esto quiere decir que cambia constantemente, crece rápido o agrega features continuamente. Los microservicios nos ayudan a evolucionar esto a cada parte de nuestro sistema sin romper todo. Y alto tráfico, que es lo que comentábamos anteriormente. Si tenemos módulos o tenemos dominios que tienen más tráfico que otros o absolutamente todos, es importante ya considerar en los microservicios. Cuando no debemos usar microservicios, que esto es igual de importante, es cuando tenemos equipos pequeños o proyectos pequeños. Proyectos pequeños, un CRUD simple, un sistema interno pequeño, una aplicación personal. Los microservicios serían over-engineering, sobre ingeniería, y no sería necesario generar o diseñar una arquitectura de microservicios porque estaríamos haciendo de más de lo que nuestro cliente nos estaría pidiendo. Eso también difiere o esto es también muy similar a lo de los equipos pequeños. Si son equipos pequeños entre 1 y 3 devs, eso significa que es un proyecto pequeño y no necesita más. Puede tener demasiada infraestructura, necesita más mantenimiento, puede tener más complejidad y un monolito es mucho más que suficiente. MVP temprano. MVP o startup temprana. Esto es muy importante porque primero hay que validar el producto y luego hay que escalar arquitectura. Muchas startups empiezan con un monolito y luego migran a una arquitectura de microservicios, una arquitectura de event driven, una arquitectura la que tú quieras. Por ejemplo, Netflix empezó con un monolito, Amazon empezó con un monolito. Falta de experiencia en sistemas distribuidos. Y esto es muy común en el sistema de desarrollo de software. Muy común en el mundo del desarrollo de software. Porque pueden surgir problemas como debugging, fallos en red, latencia y consistencia eventual. Y los microservicios requieren madurez técnica. La infraestructura limitada, y esto es importantísimo. Los microservicios requieren de Docker, requieren de CI/CD, requieren de observabilidad, requieren de logging distribuido. Y si no tenemos esto, sería mejor considerar de desarrollar un monolito. Y un bajo tráfico, que es literalmente lo contrario del alto tráfico. Si no vamos a generar mucho tráfico, es evidente que no es un proyecto grande y es evidente que no están muchos desarrolladores, entonces sería lo ideal no considerar o hacer sobre ingeniería desarrollando microservicios. Perfecto. Empezamos con el diseño de los microservicios. Y empezamos con uno de los más importantes, que es diseñar por dominio. Como comúnmente se conoce Domain Driven Design. Y este es el concepto más importante. Los microservicios deben dividirse por dominio, por responsabilidad, por contexto. No por entidades, no por tablas, no por clases. Recuerden, siempre por dominio de negocio, por la responsabilidad o por el contexto. Lo correcto sería por dominio siempre. En un e-commerce sería out service, user service, product service, order service, payment service, notification service, y cada uno tiene su lógica, tiene su base de datos, que hablaremos más adelante, y tiene su responsabilidad. ¿Qué es un error común? Hacerlo por entidades. User service, user profile service, user other service, user role service. Esto es mala arquitectura y genera, por consecuencia de demasiadas llamadas a HTTP, una latencia y un acoplamiento infernal.
El Bounded Context. El Bounded Context es el concepto clave del Domain Driven Design, y esto significa que cada microservicio debe tener su modelo, sus reglas y su lógica. Por ejemplo, el Order Service debe tener su Order Item Order Status, el Product Service debe tener su Product Category Inventory, y aunque ambos usen product, cada uno debe tener su propio contexto, y esto evita dependencias innecesarias, esto evita acoplamiento, entre muchas otras cosas. La base de datos independiente. Esta es una regla de oro muy importante. Cada microservicio tiene su propia base de datos. Lo correcto: Auth Service debe auth, Order Service la orders de su propia base de datos, Product Service de products, y así. Lo incorrecto sería que todos los microservicios usaran la misma base de datos. Esto rompe independencia, rompe escalabilidad, rompe desacoplamiento, etc. Microservicios autónomos. Todos los microservicios deben ser autónomos. Cada microservicio debe compilarse solo, debe desplegarse solo y debe escalar solo. Si no podemos desplegar uno sin romper el otro, no son microservicios. Microservicios con responsabilidad única. Principio similar a Single Responsibility Principle. Ejemplo: Auth Service maneja el login, JWT y el registro. No, login, productos y pagos. Cada microservicio debe tener bien definidas sus propias responsabilidades. Y la comunicación mínima, que también vamos a estar hablando de eso más adelante, pero debemos de evitar demasiadas llamadas HTTP innecesarias a nuestro ecosistema de microservicios. Hemos llegado a la parte de comunicación entre microservicios y veremos que para comunicarse entre microservicios hay dos formas de las cuales se usará en unos proyectos, tanto en otros, dependiendo de las necesidades de estos, de las características y cuál se acomode mejor a nuestras necesidades. ¿Cuál es la primera que veremos? La síncrona. ¿Qué significa que sea asíncrona? Eso significa que necesita de consistencia o coincidencia temporal, es decir, que la respuesta es inmediata, porque una vez que se hace una petición HTTP, recibe la respuesta automáticamente. O sea, el proyecto o el código no funciona sin la respuesta HTTP que necesite el cliente. Y para eso usamos Web Client o Fain en el ecosistema de Spring. Web Client, Fain, ambas funcionan para hacer peticiones HTTP en los ecosistemas de microservicios. Para que lo anoten y investiguen cuál de las dos se acopla mejor a sus necesidades. Y para usar la forma síncrona HTTP es mucho más simple. Es una petición como la hacemos comúnmente, como ya estamos acostumbrados, y eso quiere decir que es mucho más simple. Como en una REST API tradicional, Order Service requiere de Product Service. Order Service necesita precio y disponibilidad de un producto. Entonces llama una petición GET al endpoint products con el ID de dicho producto. La arquitectura sería tener user, tenemos un API Gateway, y el Order Service se comunica directamente con el Product Service haciendo la petición anteriormente mencionada para obtener datos como el precio y su disponibilidad. Todo esto, recordemos, mediante HTTP de forma síncrona, es decir, obtiene una respuesta inmediatamente, pero necesita coincidencia temporal. ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas? Como decimos, tener respuesta inmediata es mucho más fácil de entender, porque como desarrolladores es algo que estamos muy acostumbrados. Es mucho más simple de implementar, obviamente, porque recordemos, Order Service se comunica directamente con el Product Service haciendo una petición que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces Order Service se encarga de manejar la respuesta HTTP mediante excepciones. Entonces, si no la recibe correctamente no pasa nada, pero si la recibe, el código sigue funcionando correctamente. Pero esto genera problemas que sí debemos considerar.
es muy simple, pero genera mayor acoplamiento. Si tenemos muchos microservicios que se comunican entre sí mediante HTTP, eso puede generar muchas cascadas de fallos. Entonces puede generar acoplamiento y puede generar muchas cascadas de fallos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si nuestro proyecto puede generar estos problemas, tenemos la asíncrona mediante eventos. ¿Qué significa que sea asíncrona? Que el código o el proyecto o el flujo de desarrollo el flujo de la aplicación no necesita que esperar a la respuesta de que nosotros estemos esperando. Puede seguir con total normalidad. Esto se hace mediante eventos. ¿Y cuáles son las dos alternativas que siempre vamos a ver en nuestros proyectos de microservicios o en otras aplicaciones? ¿O cuáles son las aplicaciones que se usan grandes proyectos como Netflix, como Facebook, como Meta, como grandes startups, como grandes aplicaciones con gran infraestructura? Pues usan Kafka y RabbitMQ. Kafka se usa comúnmente en el ecosistema de Java, ya sea con Spring o ya sea con otra herramienta para desarrollar microservicios. Kafka es el principal, pero si estás desarrollando en todos los lenguajes es muy común que se me hagas con RabbitMQ. No hay ningún problema, los dos tienen sus ventajas y desventajas, y de igual forma puede hacer con base a los requerimientos del proyecto. Esto lo hace mucho más robusto, y no digo que sea una mejor alternativa, porque como siempre hay que hacer énfasis en que depende mucho de lo que requiere el proyecto. Entonces por eso estamos viendo ambas formas. Mientras que uno es más simple, el otro es más robusto. Order Service crea una orden. Por lo tanto, en ese momento se publica un evento llamado Order Created. Ese es el nombre que le pusimos a nuestro evento. Entonces, Product Service tiene que estar escuchando para de esta forma actualizar el stock. No es mediante HTTP, no es de la forma tradicional que tiene una API REST, es mediante eventos. Se publican eventos y el Product Service tiene que estar escuchándolo para realizar una acción determinada. El Order Service, mediante un broker, ya dijimos Kafka o RabbitMQ, se comunica con Product Service. Y esto lo hace totalmente poderoso porque tiene bajo acoplamiento, no tenemos que preocuparnos por el acoplamiento, es más resiliente, por lo cual podemos escalar más con manejo y tolerancia de fallos, como por ejemplo Resilience 4G en el ecosistema de Spring Cloud. Escalabilidad mejor es lo que mencionábamos ahorita. Podemos escalar de forma mucho más profesional en todos los sentidos. Se puede convertir en un proyecto más profesional. Pero evidentemente también tiene sus desventajas. Puede ser más complejo y puede tener eventual consistencia. Entonces, esas son las dos formas que tenemos para comunicar nuestros microservicios, que sí o sí siempre se van a comunicar. Tenemos que comunicarlos, y hay dos formas principales: la síncrona HTTP y la asíncrona mediante eventos. Spring Cloud. Ahora vamos a ver el ecosistema de Spring Cloud. Hay que tomar en cuenta que hay muchas más herramientas, pero esas son las principales con las que nos podemos topar cuando desarrollamos microservicios. Spring Cloud API Gateway. Y es importante empezar con esto porque es uno de los pilares cuando se desarrolla microservicios en general, y no solo con Spring Cloud. La importancia de tener un API Gateway. En este caso, Spring Cloud API Gateway actúa como un punto de entrada único para todas las peticiones del cliente. Se encarga de redirigir a los microservicios correspondientes, además de aplicar seguridad, filtros y control de acceso. En el API Gateway podemos configurar los filtros, y esto puede ser de forma programable o declarativa, usando YAML, podemos usarle properties incluso. Entonces es importante destacar eso, como que el API Gateway es el punto de entrada único para todas las peticiones del cliente. Cada vez que un usuario o un cliente quiera acceder a uno de los microservicios de tu ecosistema, de tu arquitectura, va a pasar primero por el API Gateway. Spring Cloud Config Server. Esto nos permite configurar la configuración o gestionar la configuración de los microservicios de forma centralizada. Eso es muy importante porque en un amplio ecosistema de microservicios donde tengamos auth, tengamos users, tengamos payments, tengamos notification, es importante que
nosotros centralicemos nuestras configuraciones para que así variables o puntos de entrada serían fácilmente accesibles de nuestro servidor de configuración. Esto facilita los cambios sin necesidad de modificar cada servicio individualmente. Si una variable se modifica para todos nuestros microservicios, entonces simplemente nos dirigimos al config 0. Resilience 4G. Resilience es una herramienta que nos ayuda al sistema que el sistema sea tolerante a fallos, implementando mecanismos como reintentos, límites y control de errores cuando un circuito falla. Entonces, esto se lo conoce como Circuit Breaker. Circuit Breaker es algo con lo que vamos a estar trabajando en Resilience 4G y también pues, se puede programar o es más de forma declarativa, al igual que el API Gateway. Tanto el API Gateway como Resilience 4G prefiero hacerlo de forma declarativa porque nos ayuda a tener más limpio nuestro código. Pero entender que Resilience 4G lo podemos usar, esta herramienta es importante porque nos permite generar o trazar caminos alternos en caso de que un error se manifieste en nuestro proyecto, como errores de latencia, conectividad, excepciones. Entonces nosotros podemos generar caminos alternos y así todo nuestro proyecto no caiga. Zipkin. Esta es una herramienta de monitoreo de trazabilidad, y la trazabilidad es muy importante en los microservicios porque así nos permite detectar el punto en donde algo ha sucedido, donde un error se ha provocado y saber por qué. Entonces esto nos permite seguir el recorrido de una petición a través de múltiples microservicios y así facilitarnos la detección de problemas y los cuellos de botella. Eureka, lo que comentábamos anteriormente, este es un servidor de registro y autodescubrimiento de servicios, donde los microservicios se registran automáticamente para que otros puedan encontrarlos sin necesidad de conocer sus direcciones manualmente. Entonces, en el servidor de Eureka, en el servidor de registro, vamos a colocar su dirección IP, puerto, nombres de dominio, todo lo que sea necesario para registrarlos en nuestro ecosistema. Y si algún microservicio necesita de otro, consultar la información que ya tiene Eureka. Y por último, Load Balancer. Es importante mencionar que el API Gateway ya implementa Load Balancer, ¿sí? El servidor de Eureka ya implementa Load Balancer por sí mismo automáticamente, entonces el proyecto es grande, no vamos a tener que configurarlo, pero sí es importante saber cómo Spring Cloud, es un componente que se encarga de prácticamente todas las necesidades que tengamos en un proyecto usando arquitectura de microservicios. El load balancer se encarga de distribuir las solicitudes entre múltiples instancias de un mismo servicio. Así, esto nos permite mejorar la disponibilidad y rendimiento del sistema. Podemos tener múltiples instancias de un solo mismo servicio en diferentes servidores en el mismo, y load balancer se carga usando diferentes algoritmos para darnos la que esté en mejores condiciones y así ofrecerle la mejor experiencia al usuario.